Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y deseo que estés pasando un día increíble. Bueno, pues el día de hoy quiero compartirte una porción bíblica que de verdad cuando entendí esta parte, el significado y el por qué, ha traído una gran bendición a mi vida. Creo que pues ya todos nosotros conocemos este pasaje del hijo pródigo, el hijo menor que le pide la parte de la herencia a su padre y la malgasta, ¿no? Y conocemos cómo fue que la malgastó y al término de esa herencia, cómo vivió un tiempo, ¿no? Dice la escritura que incluso alimentaba cerdos y comía o quería comer de la comida de los cerdos. Después de haber tenido tanto en casa de su padre y saliendo justo de la casa de su padre la herencia que le habían entregado. Pero bueno, eso no es exactamente lo que yo te quiero decir. La bendición viene un poco más adelante. Dice la escritura que este hombre volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Se arrepintió y volvió en sí. Ojo, dice la escritura también que el sí y el amén es Jesucristo. Aquí nos enseña esta parte que cuando volvió en sí, es decir, volvió en Cristo, para que vayamos hilando todo el contexto y al final conocerás la bendición. Bueno, este joven, cuando sale de la casa de su padre, hay una tradición que tal vez no muchos conocemos o conocíamos. Esta tradición dentro del pueblo hebreo se llama Kesasá. Y te preguntarás, ¿qué significa esto? Pues bueno, era muy común en el tiempo en el que este joven del cual la Biblia nos narra que salió de su casa con la herencia que le pidió al padre y el padre se la dio, era muy común en ese tiempo que los jóvenes le pidieran la herencia a los padres pues que eran pudientes, ¿no? Que eran ricos en ese entonces. Era muy común. Y la gente de esa comunidad pues se daba cuenta de la tristeza que los padres en sí eh, tenían después de que sus hijos se iban con la herencia. En particular, el padre era el que más le dolía, era al padre al que más le afectaba la salida de su hijo del hogar. Y como era muy común, pues bueno, el pueblo adoptó una tradición que se llama Quesasad. ¿En qué consiste esta tradición? Bueno, cada vez que veían partir, cada vez que veían salir a un hijo de la hacienda, del lugar donde vivía con sus padres, del hogar que lo vio nacer, cada vez que lo veían salir, iban a su casa y preparaban una vasija de barro. Esta vasija de barro estaba preparada y diseñada para el día en que ese joven o ese hombre regresaba a casa, porque sabían que iba a regresar derrotado, pobre, maltrecho, necesitado, sucio. Sabían que todo esto iba a suceder, porque no era la primera vez que sucedía en esa comunidad. Bueno, entonces la gente iba a su casa, preparaba una vasija de barro
y esta vasija estaba preparada y diseñada especialmente para aquel hombre que iba a regresar a pedirle perdón al Padre. ¿Qué es lo que hacían con esta vasija? Pues bueno, cada vez que veían por la colina que un hombre venía de regreso y ya sabían, este viene a pedirle perdón al Padre. Pero la tradición de esta comunidad consistía en lo siguiente. Ya que veían venir, iban a su casa, sacaban la vasija y todo el pueblo salía a encontrar a este joven, a este hombre que venía derrotado. Y antes de que llegara a la casa de su padre, lo que hacían es que rompían la vasija y les decían estas palabras: Jehová te maldiga por haber causado dolor a tu padre. Que el Dios de Abraham, de Isaac, te maldiga por haberte ido y dejado a tu padre en la soledad, por haber puesto preocupación a tu padre. Maldito seas por haber recibido ese dinero que no te correspondía en este tiempo. Y era una maldición que el pueblo le daba al joven que venía necesitado, que venía hambriento, que venía sucio, que venía derrotado, que venía roto. Por eso dice la Escritura que este padre, cuando ve a su hijo venir, lo primero que hizo es que se echó a correr. Y se echó a correr precisamente para que el pueblo no alcanzara a decir estas palabras de maldición para su hijo. Fue más el amor, fue más el dolor de ver a su hijo derrotado, fue más la necesidad de que su hijo regresara a casa, que estaba vivo, y él lo decía, se lo dijo a su otro hijo: es que tu hermano está vivo, es necesario que hagamos una fiesta porque está vivo y ha regresado. Es por eso que el padre corre hacia él, lo abraza y lo besa, para que la maldición del pueblo no llegara hacia él. Bueno, pues déjame decirte con todo esto, mi querida hermana, mi amado hermano, que tú y yo hemos sido alcanzados por el Padre que corrió hacia nosotros antes de que siguiéramos siendo malditos, antes de que siguiéramos estando rotos, antes de que siguiéramos estando derrotados. El Padre, por amor, mandó a su Hijo Jesucristo a la cruz. Esa es la carrera que pegó Dios Padre a través de la cruz en su Hijo, para alcanzarnos y que ya no fuéramos malditos, para alcanzarnos y que se gozara de alegría de que regresábamos al Padre, de que volviéramos en sí, de que volviéramos a Cristo, de que volviéramos a la presencia de Dios. Déjame decirte una cosa, mi querida hermana y mi amado hermano: cuando el amor, el perdón y la misericordia corren hacia ti, no hay maldición que te alcance. Hoy te digo, bendito eres en el nombre de Jesús.